Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estamos muy contentas de compartir este espacio con usted y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, en sus barrios y colonias, como es en Chapulhuacanito y en Tamán, a nuestros queridos amigos de la Naranjera Matlapa y del pueblo mágico de Xilitla. Gracias por seguir la transmisión de Tamas Visión, y a nuestros amigos que nos ven en San Martín, en Tampacán, en Axtla y a toda la región huasteca, nuestro saludo y agradecimiento por estar al pendientes de Entre Mujeres todos los martes. Y como siempre, saludo con muchísimo gusto a mi compañera y amiga Jazz. ¿Cómo estás? Gracias, Liz, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues muy contenta de estar en este martes ya de Entre Mujeres con todos ustedes. Gracias a todos los que nos están viendo desde sus hogares, de sus trabajos todavía, o si están a punto de tomar sus alimentos. Muy buen provecho y pues siga con nosotros, porque en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que ya lo consideramos de casa y aparte un personaje en Tamazunchale, ¿sí o no, Liz? Claro que sí, tenemos el gusto de tener nuevamente aquí en el foro de Entre Mujeres pues al querido profesor Juan Barajas Rubio. Él es el cronista de Tamazunchale y nos da muchísimo gusto que esté aquí. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, gracias por la invitación que me hacen a estar aquí con ustedes en este programa tan visto, tan querido por el auditorio de Tamasvisión, que tiene una amplia cobertura, y agradezco mucho también al maestro Jaime Hernández, quien es el director general de Tamasvisión, que me da la oportunidad de venir aquí a platicar con ustedes y a charlar acerca de temas de interés para todo el público en general. Muy buenas noches al auditorio. Pues bien, maestro, siempre es un gusto platicar con personas como usted, porque pues bueno, aprendemos mucho y además pues nos lleva a recordar momentos añorables, ¿verdad? Y nos traslada por el Tamazunchale antiguo, ¿verdad? Sin duda, al ver sus imágenes, sus escritos, pues muchos de los nativos de aquí de Tamazunchale dicen, ay, me traslada a esos tiempos, ¿no? Pero antes de entrar en materia, me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo está el profesor Juan Barajas ahora en su nueva vida de jubilado? Pues muy bien, gracias a Dios estamos ahora con más tiempo escribiendo, leyendo mucho, investigando, que es lo que nos ocupa, porque seguimos activos, aunque ya no frente a los alumnos en las aulas. Sí estamos haciendo trabajos de investigación, escribiendo artículos. En este tiempo que estamos resguardados en casa, pues más que nada me he dedicado a ciertas horas del día a la investigación histórica, a escribir. En estos momentos estoy en un proyecto de ampliar el libro de leyendas, que ya pues ha tenido mucho éxito, que se está agotado, pero lo hicimos ampliado. Se insertaron nuevas leyendas, nuevos cuentos, y también se mejoró el libro de efemérides, porque este libro pues cada vez que hay acontecimientos trascendentales se tienen que ir incrementando en las efemérides de Tamazunchale y otros sucesos trascendentales. Asimismo, el libro de Tamazunchale a través del puente de Moctezuma, que ya está en imprenta, pero con todo lo que está sucediendo se ha detenido mucho el proceso de impresión de la segunda edición, pero ya está corregido, ya está listo para en cualquier momento salir al público. Así es, profesor. Y bueno, pues como cronista de Tamazunchale, pues usted conoce, ¿verdad?, de pues muchos acontecimientos que han sucedido en nuestra ciudad de Tamazunchale, y bueno, pues seguramente yo creo que ninguno a lo mejor como la pandemia de hoy. Sin embargo, nos puede comentar de algunos otros acontecimientos que han sucedido aquí similares, como por ejemplo la gripe española, que pues se presentó por ahí del año 1919. Así es. Bueno, pues muy acorde al tiempo que estamos viviendo, un tiempo muy difícil para la humanidad entera, y trasladándonos ya a nuestro plano local, pues aquí en nuestro Tamazunchale, en nuestro municipio, estamos pasando también los estragos de esta enfermedad, que ha causado mucha pena, mucho dolor en el mundo, y aquí en nuestra localidad sentimos profundamente que muchos de nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros nuestros, hayan perdido la batalla frente a este virus mortal que se está presentando.
Pero estas epidemias, estas pandemias han sido parte de la historia de la humanidad. En otras latitudes, las epidemias como la peste negra, la peste bubónica, muchas otras enfermedades arrasaron con sociedades enteras. Aquí en México no es nuestro país ajeno a las enfermedades de este tipo. En la época prehispánica se dice, de acuerdo a los escritos y códices antiguos, que los habitantes de la zona lacustre del valle de la Náhuac padecían de enfermedades por vector, aquellas enfermedades que eran transmitidas por mosquitos. En este caso, según Fray Bernardino de Sahagún, en uno de sus libros, Las cosas de la Nueva España, dice que encontró un mosquito que causaba muchas dolencias en el cuerpo, hasta convulsiones y tremendas calenturas, parecido a uno que tenían en Europa, precisamente en España, en Castilla, y que había causado también muchas muertes. Aparte que también había enfermedades intestinales, pero estas eran controladas por los médicos tradicionales que tenían en aquellos años, que eran conocedores absolutos de la herbolaria y que de alguna manera sacaban adelante a los pacientes. Pero lo más terrible que tuvo, sin duda alguna, nuestro país fue la llegada de una bomba, de algo que realmente vino a acabar con muchísimos habitantes de aquella época, y que fue el momento en que zarpa de Cuba hacia la Nueva España Pánfilo de Narváez en su expedición punitiva a buscar a Cortés porque había desobedecido las órdenes del gobernador de Cuba. Y en ese trayecto, en esa travesía, que inicia un 5 de marzo del año de 1520, traía a un soldado, eran 900 soldados que venían y algunos esclavos, y entre ellos venía Francisco de Eguía, que traía ya las molestias de la peste conocida como la viruela negra. Llegó a Veracruz y dicen que al desembarcar lo acomodaron en la casa de unos vecinos, y esa noche los mismos vecinos contrajeron la enfermedad, a tal grado que en Zempoala, Veracruz, en 4 días ya se había contagiado la mayor parte de la población. Esto inicia en el año 1520, en el mes de marzo. Para el mes de septiembre de ese año llegó a la Gran Tenochtitlan. Tan fue así que arrasó con el emperador Cuitláhuac. Lo acabó con esta peste de la viruela. Estas enfermedades virales son, se puede decir, una arma biológica tremenda que acaban con muchísimos seres humanos como en aquella época, y así a lo largo de los años se han presentado enfermedades recurrentemente. La peste española o gripa española se le conoce así porque fue una enfermedad que inicia en Europa, no precisamente en España. Muchos creen que inició en España, no. Se le llamó así la peste española porque se llevaba a cabo en ese tiempo la Primera Guerra Mundial, y España, como país neutro en el conflicto, era el único que podía dar a conocer información a través de las noticias de la enfermedad que se estaba presentando. Y como los españoles eran los que daban más información al respecto, se conoció la enfermedad como gripe española. A Tamazunchale llega esa enfermedad el 1 de noviembre del año de 1919. Era el inicio de la fiesta de Chantolo, cuando muchísima gente se empezó a infectar de esta enfermedad. Es la influenza H1N1, que es una enfermedad que para entonces no se tenía una vacuna todavía. Hoy ya se aplica comúnmente en los centros hospitalarios de nuestro país y en el mundo, pero en esa ocasión arrasó, de acuerdo a un dato que encontré en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas y Respiratorias de los Estados Unidos, porque no existía la OMS en ese tiempo. La Organización de las Naciones Unidas en los años 40 inicia sus funciones y la OMS es parte de esta. Esta dependencia dice que en Tamazunchale llegó la enfermedad a arrasar a un 70% de la población. Mi padre y mi abuelita paterna lograron sobrevivir a esta enfermedad.
y mucha gente vieron morir muchísima gente, algunos hasta vivos eran sepultados. Aquí tenemos el lugar donde eran depositados los cuerpos, algunos ya todavía con aliento de vida, los lanzaban a un hueco aquí donde hoy se encuentra la escuela secundaria Justo Sierra Méndez. Muchas personas dicen que era un panteón, no era un panteón, era una fosa común, era un espacio, un hueco donde hoy se encuentra la cancha de la secundaria y que se aprovechó para tirar los cuerpos, que los trasladaban en un carretón y los vaciaban ahí, les lanzaban cal para tratar de controlar la propagación de la misma enfermedad. Esta enfermedad duró alrededor de 2 años y de acuerdo a las cifras fueron alrededor de 50 millones de personas en el mundo que murieron por la gripa española. Hubo poblaciones enteras en México, en Estados Unidos, una de las que yo recuerdo cerca de Anchorage, Alaska, murieron casi todos en la población. Hubo estudios al respecto, inclusive hubo médicos que estudiaron esa enfermedad a fondo para tratar de encontrar una vacuna que pudiera mitigarla. Con el paso de los años se dio lo que es la inmunidad de rebaño y ya se controló la enfermedad. Llegó a ser como una gripa, no tan normal, pero sí una gripa diferente a todas. Maestro, otro acontecimiento que también es pues marcado como emergencia nacional, pues es la fiebre aftosa que se vivió en los años 47. ¿Qué se sabe de esta enfermedad aquí en Tamazunchale? Bueno, también la fiebre aftosa fue una epizodia que se presentó a finales de los años 40, del 47 al 50 aproximadamente, durante el periodo del presidente Miguel Alemán Valdés. Hubo muchas versiones al respecto, como hoy las hay en torno al COVID, que conspiraciones, que crearon la enfermedad, que algunos consorcios internacionales provocaron esto, y hay algunas razones que parecen ser convincentes como para creer que así fue. La fiebre aftosa se dio a conocer en el año 47 y se creó la Comisión México-Americana para la erradicación de la fiebre aftosa. Esta enfermedad es una epizodia, llegaba a los animales de pezuña partida, que le llaman, bovinos, equinos, también algunos porcinos, caprinos, y estos convulsionaban, había una serie de ulceraciones en la lengua y en el interior del cuerpo y morían. No era en sí una enfermedad que se transmitía a los humanos, pero era una enfermedad que estaba acabando supuestamente con el ganado, principalmente el ganado vacuno. En Tamazunchale fue un gran movimiento porque muchísimas personas fueron ocupadas para trabajar en esta campaña de erradicación de la fiebre aftosa. Podemos decir que los jefes de familia de aquella época, la mayoría ingresaron a esta Comisión México-Americana, que era coordinada por estadounidenses y mexicanos. Los mexicanos realmente hacían el trabajo de campo. Se solicitaron choferes, albañiles, peones para ir, porque por Tamazunchale pasó la brecha de la fiebre aftosa. Era una brecha en todo el país en donde tenían que detenerse a cada kilómetro los que transportaban ganado, y este ganado tenía que pasar por un tapete desinfectante para que pudiera seguir el trayecto. Si notaban alguna anomalía de que el animal estuviera infectado, inmediatamente se sacrificaba. Inclusive, si se oponían los que transportaban el ganado, eran detenidos y había orden inclusive de dispararles. Hubo casos aquí en la Huasteca donde personas murieron por rehusarse a pasar por el tapete desinfectante, y otros fueron encarcelados porque se tenía que controlar esta enfermedad. Se dice que en el primer año de la enfermedad fueron 50 millones de animales sacrificados en México. Algunas versiones decían que era una política estadounidense del presidente Harry S. Truman para enviar a México ganado de Estados Unidos, acabar con el de México, provocar una escasez e introducir el ganado estadounidense a México.
Otra versión también decían que México no consumía en ese tiempo leche en polvo, y empezaron a ver plantas de leche en polvo en la Ciudad de México, en la zona conurbada de la capital, y se decía que era tal vez esa la política que estaban llevando. Sin embargo, nunca se supo. Había personas que trabajaron en la fiebre aftosa y algunos decían que nunca vieron un caso concreto de tal enfermedad. Pero esto trajo a Tamazunchale mucha bonanza, porque los hoteles estaban llenos de los ingenieros estadounidenses. Había mucho circulante porque se les pagaba muy bien a todos los trabajadores. Todos los que estaban involucrados en esta campaña recibían equipo traído de los Estados Unidos de América. Las camionetas Power famosas que manejaban, que tenían winch enfrente, podían inclusive sacarse de un accidente en cualquier parte. Y también sucedieron muchos incidentes durante esta campaña que fue muy recordada y sigue siendo recordada sobre todo por aquellos que estuvieron involucrados en esta. Así es, profesor, pues son impactantes estas crónicas que usted nos cuenta, ¿verdad? Y pues como siempre la labor de un cronista pues es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Yo creo en lo personal, y creo que hablo por todos los que estamos aquí que lo escuchamos, pues admiro mucho su trabajo porque pues tiene esa gran habilidad de transportarnos, aunque no hayamos vivido en esa época, pues sí nos imaginamos y siento en lo personal yo que revivo esas historias y pues la verdad es un trabajo admirable. Profesor, yo quisiera que usted nos platicara cuáles son los métodos que utiliza para la investigación científica. Es muy importante esto, saber que para poder documentar una crónica, un escrito en donde narremos algún acontecimiento, pues tenemos que ir a archivos. Hay archivos disponibles, no solamente en el Archivo General de la Nación, que es el más grande, pero hoy con la tecnología se pueden recurrir a archivos a las embajadas, que siempre han estado al tanto de la situación que acontece en nuestra área, sobre todo aquí en nuestra región. Es increíble, pero parece que no tenemos vigilancia. Pero desde mediados de 1800, Tamazunchale ha sido un municipio, un lugar que ha sido investigado por la embajada estadounidense y británica. Yo he encontrado datos muy importantes en la embajada estadounidense y en la embajada británica de información precisa de Tamazunchale. Quiénes vivían aquí, cuántos vivían aquí, qué hacían, cuál era la vida productiva de ese entonces. Todo esto hemos estado siendo vigilados desde hace muchos años. Eso es una de las fuentes más grandes. La biblioteca, por ejemplo, del Congreso de los Estados Unidos de América, tiene muchísima información sobre nuestra tierra también. Pero ya en el entorno local, también, aunque en Tamazunchale no existe un archivo municipal donde podamos ir a informarnos de todo esto, se dice archivo municipal porque tienen documentos, y no son todos, porque si queremos buscar un acta de nacimiento o un acta de cabildo de algún año en particular, no lo vamos a hallar. Yo recuerdo cuando se remodeló el Palacio Municipal en el año 90-91 con Octavio Rivera, el techo del Palacio Municipal tenía un tapanco, y cuando empezaron a tumbarlo, a destruirlo para ponerle la losa que hoy tiene, yo fui a ver y encontré muchísimos documentos que databan de 1800 y tantos. Muchos ya estaban destruidos por la humedad, por el excremento de las palomas que anidaban ahí, pero se pudo rescatar algo de lo que había, y ese sí era un verdadero archivo. Hoy podemos recurrir al registro civil. En el registro civil, antiguamente las actas eran realmente crónicas, no eran como hoy, que nada más tiene el nombre, el apellido, y paterno, materno, nombre del padre, de la madre. No, en aquellos años era un acta completa, decía todo lo que estaba sucediendo, y llegó el doctor a atender al paciente que estaba en ese momento, todo un historial, y encontramos fechas también, encontramos datos y que nos pueden servir para documentar una crónica. Pero hay algo muy importante en la historia, que también es la tradición oral.
buscar en aquellas personas que vivieron acontecimientos de este tipo, pero desde luego contrastar la información para que vayamos haciendo una asociación de ideas y de esa manera hagamos una crónica, un escrito congruente y que sea veraz en todos los aspectos. Maestro Juan, ¿qué tan difícil ha sido el dedicarse a ser un cronista y sobre todo pues a tener fuentes pues fidedignas, ¿verdad? Porque pues muchas veces vemos a gente que escribe, ¿verdad? Pero pues escribe y sin fundamentos tal vez, ¿no? Y cómo ha sido que a lo largo de todos estos años usted ha logrado recopilar pues infinidad de información a través de sus libros que ha ido usted creando y sobre todo por las distintas fuentes que usted ha consultado. Bueno, sí es un tanto complicado y es de mucha responsabilidad porque cuando esto sale al público, en lo particular no quiero que nadie me diga, oiga, lo que usted escribió no es cierto. Yo creo que ustedes siguen las crónicas que escribo y hasta este momento no hemos encontrado. Habrá algunas personas que estén equivocadas en alguna percepción y les damos la respuesta y les decimos no, es por esto. En alguna fecha que tenemos ahí y luego dicen no, fue en otra fecha. Pero si vamos a los archivos encontramos la fecha precisa y por eso yo les cito, les digo, aquí en la fuente tal existe este dato como está escrito en la crónica, y ya quedan conformes. Por eso es una gran responsabilidad escribir. No nada más es escribir por escribir, todo se tiene que documentar, se tiene que dar a conocer. Es muy fácil agarrar un libro y leerlo, o como alguien ha hecho, de tomar mis crónicas y leerlas, y decir yo las escribí, ¿verdad? Eso es un plagio de información, es un abuso, y aparte una falta de respeto para el público, porque muchos saben de dónde proviene la información que se está dando. Entonces sí, es complicado, pero implica también una gran responsabilidad que es muy satisfactoria cuando los lectores nos dan la razón y nos leen cotidianamente. Así es, profesor. Y bueno, como resultado de todas las investigaciones que usted ha realizado, de todos los conocimientos que ha tenido sobre la historia de Tamazunchale, ¿cómo considera usted que ha sido el desarrollo social de este municipio? El desarrollo de Tamazunchale ha sido muy dinámico. Desde la época prehispánica hemos hablado ya de que Tamazunchale fue la cabeza del imperio huasteco y que pasando ahí viene una época de florecimiento bajo el imperio de Tomillagu. Posteriormente viene la invasión mexica de Moctezuma y Luicamina para cambiar el Tenec antiguo huasteco al náhuatl, que hasta hoy se preserva en las comunidades, y posteriormente la conquista española del año de 1522 con Hernán Cortés, la instauración de la encomienda en Tamazunchale y al paso de los años el desarrollo que la historia nos ha reportado. ¿Como cuál? Bueno, la institución de Tamazunchale como villa, posteriormente como partido, el partido primero de Tancanwitz, primero de Valles de Oxitipa, más tarde el de Tancanwitz y posteriormente como el partido de Tamazunchale. Y después ya como municipio libre. Y así, a lo largo de los años, Tamazunchale ha tenido una dinámica social muy importante que nos da demasiada información para la historia. Llega entonces la época del gran desarrollo, que fue la época del gran comercio, la apertura de la carretera nacional México-Laredo y la llegada de migrantes que hicieron de Tamazunchale una ciudad próspera. La gran promoción turística que se le hizo a nuestro pueblo de los años 30 a los años 60, la instalación de hoteles que permitieron albergar a turistas nacionales y extranjeros que pasaban por esta ciudad y que le dieron un renombre a nuestro pueblo
grande, sin duda alguna. Y bueno, Tamazunchale ha sido un pueblo también de mucha participación política. No por algo llega a ser cabecera de distrito, tanto local como federal, como municipio también, y una dinámica política muy importante que ha quedado grabada y que la podemos recordar y escribir horas y horas de libros y páginas de todo lo que ha acontecido. Bien, queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de pues Facebook. Gracias a nuestros amigos que nos ven en Monterrey, al profesor Mario Hernández Vigiano, a Osvaldo Pérez de la Cruz, a Héctor Cervantes Ortega en San Luis Potosí, a Víctor Hugo García en Cancún, a Lucio Martínez en Ciudad Mante, Tamaulipas, Lalo Cruz Pérez, son 3 aquí en Tamazunchale, a Mari Chávez en Tulancingo, el señor Taurino Galván desde San Luis Potosí, a Obed Barajas, envía también saludos, y Rosy Trejo, que nos está viendo en la Unión Americana. Gracias por seguir la transmisión de Entre Mujeres y por supuesto de Tamas Visión, aquí platicando con el cronista de Tamazunchale, el maestro Juan Barajas Rubio. Y bien, maestro, ¿en qué otros sitios o en qué instituciones se da a conocer lo que es la historia oficial de Tamazunchale? Bueno, un saludo a todos los que ya se mencionaron, que son muchos amigos. Escucho nombres muy conocidos de amigos de aquí de Tamazunchale, que nos da mucho gusto que estén en diferentes partes de la República y del extranjero también, pues a través de esta maravilla que es el Internet se llega a todas partes, y qué bueno que este programa tiene una gran audiencia. Las crónicas que estoy escribiendo se presentan en diferentes foros y en diferentes instituciones educativas de todos los niveles, pero sobre todo en las redes sociales es muy importante, porque hoy es lo actual, ¿verdad? Pero mis crónicas aparecen en una página que se llama Imágenes Históricas de San Luis Potosí. Esta tiene miles de miembros que son amantes de la historia, que están no solamente en México, en muchas partes. Me han escrito de Austria, de Hungría, de Dinamarca, de Rumanía, de España, no se diga, de Sudamérica, de muchas partes del mundo, los Estados Unidos, que disfrutan. Y lo más importante es que muchas, así como hoy están saludando, muchas de estas personas que estaban ligadas a Tamazunchale y que de alguna manera pues tuvieron que salir de aquí por trabajo, porque sus familias emigraron a otros lugares, pues ahora están en contacto y están volviendo a recordar todo el historial de nuestra tierra. También de mi página, que es El Pájaro Madrugador, donde se escriben crónicas, leyendas, historia en general, comentarios, y en mi muro también. Pero en instituciones como la sociedad, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, también estamos teniendo conversatorios, conferencias a través de los medios que hoy tenemos, y que por lo mismo de la pandemia no nos hemos podido presentar personalmente, pero lo estamos haciendo a través de los medios disponibles. En días pasados tuvimos uno muy importante que auspició el gobierno del estado, que fue sobre la independencia de México, y ahí tuve una participación muy interesante porque pocos sabían que en Tamazunchale se dio uno de los movimientos independentistas un poco antes del Grito de Dolores, en 1808. Por lo tanto, pues Tamazunchale ha tenido mucha presencia en todos estos medios, estos foros que se presentan, y cuando pues hemos tenido la oportunidad, repito, en estos tiempos de pandemia no hemos podido estar presentes, pero a través de los medios estamos al tanto de lo que nos solicitan, que nos piden, inclusive a través de las páginas nos han preguntado, nos han pedido, escriba sobre este tema, investigue sobre este tema o tiene información sobre esto, y hemos podido complacerles porque pues todos están interesados en la historia de Tamazunchale. Creo que como nunca se le ha dado ahora sí difusión a nuestro querido Tamazunchale. Así
Así es, maestro, pues es un orgullo que podamos llegar a muchas partes del mundo, ¿verdad? Que nuestra historia sea reconocida en otros lugares y pues que también nosotros como ciudadanos de este municipio pues sepamos valorarla, ¿verdad? Y conocerla. Y bueno, pues parte de esta historia también se conforma pues por la cultura, ¿verdad? Y en esta ocasión quisiera que nos platicara qué se sabe de la banda musical que en 1934 se conformaba por los jóvenes de la parroquia, y que se denominaba Juventino Rosas. Sí, esta banda fue constituida por el clérigo que en ese tiempo estaba al frente de la parroquia de San Juan Bautista, Francisco San Agustín Barragán. Él tenía sin duda conocimientos muy amplios de la música, porque logró conjuntar un grupo de jóvenes de aquella época y enseñarles a cada uno de ellos a tocar diferentes instrumentos. Como ustedes pueden ver en la fotografía, esta banda estaba debidamente uniformada, con uniforme militar, con una disciplina absoluta. Y ellos amenizaban los domingos en el kiosco de la plaza, que en ese tiempo no se llamaba Jardín Juárez, sino Plaza Hidalgo. Jardín Juárez fue muchos años después. Y esta banda tuvo mucho éxito. Después se dedicó ya a lo comercial, pero de ahí surgieron grandes músicos y personas amantes de la música, entre ellos el maestro Francisco Méndez Elías, el maestro Panchito Méndez, que también tuvo una banda aquí, una orquesta más tarde aquí en Tamazunchale, fue maestro de música en la escuela secundaria de la ciudad, y padre también de nuestro querido amigo Toño Méndez, actual miembro y director de la Internacional Sonora Santanera. También estaba su hermano, don Eleno Méndez, que también tocaba ahí en esta banda. Don Octavio Castillo, papá del doctor Octavio Castillo, también era miembro de la banda de música Juventino Rosas. Don Moisés Castillo, que lo recordamos mucho. A don Baltasar Rodríguez, también fue otro de los miembros. Don Florentino Álvarez, que era de oficio carpintero, tenía su carpintería en San Rafael, y muchos otros que surgieron de esta banda, que después se dedicaron ya a la música, porque conocían, no eran músicos líricos. Estaba también don José Pérez Gamargo, que también era parte de esta banda, conocían la nota, porque el señor cura les había enseñado a esto. Y bueno, tocaban los valses, tuvieron un nombre muy propio, el autor del Vals sobre las Olas, Juventino Rosas, autor guanajuatense, y de ahí se dieron a conocer en la localidad, amenizaban fiestas. Esta es una de las tantas fotografías. Estaba también don Bonifacio Corona, que recordamos mucho, él fue uno de los primeros neveros que hubo en Tamazunchale, don Boni Corona, y que hace poco, precisamente uno de sus hijos, a través de las redes sociales, me localizó y me envió unas fotografías muy hermosas de la banda, donde está su papá y todos los miembros, con el señor cura Francisco San Agustín. Esta banda, sin duda, la añoramos porque desapareció alrededor de los años 40. Pues qué interesante ver esta imagen, y sobre todo pues el conocer, ¿verdad?, cómo es que se integró y qué método ellos utilizaron para aprender, ¿verdad?, este tipo de música. Y por otra parte, maestro, pues también queremos que nos platique un poco sobre una de las calles principales aquí en Tamazunchale, que si bien ha sido testigo de múltiples acontecimientos aquí en Tamazunchale, y me refiero a la calle Hidalgo. También en su Facebook logramos ver algunas imágenes de lo que es la calle Hidalgo, y me gustaría que pues nos dé la narrativa. Bueno, esta calle antiguamente, antes de que fuera pavimentada, se llamaba calle principal, ya que lo que hoy es el bulevar se conocía como calle Libertad, pero realmente era una vereda antes de que la carretera nacional apareciera, era un camino de herradura, y esta era la calle principal. Podemos decir que
la única calle con que contaba la población en ese tiempo. Y aquí era donde se establecieron los grandes comercios. En la fotografía se puede percibir algunas de las famosas tiendas que teníamos en aquellos años. En la esquina de Jicotenca e Hidalgo se encontraba la Primavera, que era propiedad de don Enrique Guerra Ibarra, una tienda donde había de todo: juguetes, artículos deportivos, uniformes para policía, máscaras del Santo, de Blue Demon. Nos gustaba mucho entrar a esta tienda porque don Enrique tenía de todo: canicas de todo tipo, trompos, yoyos, en fin, era una tienda muy, muy peculiar que nos llamaba mucho la atención en esa época. Frente a la tienda de don Enrique Guerra se encontraban las novedades de don Federico Ángeles Pozos, una tienda también muy amplia, muy grande, que en aquel tiempo eran tiendas de todo, de utilería, podemos decir. Ahí se vendía desde gasolina, petróleo, llantas para los carros que recién llegaban, había también telas, había todo lo que es jarciería para la gente del campo, hasta machetes, morrales, sombreros, zapatos, etcétera. Esta fotografía que están ustedes viendo ya es alrededor de los años 60, 70. Aquí aparece la tienda La Primavera, más adelante estaban los cuartos de renta de don José Martínez, la peluquería La Principal, de nuestros amigos Neto y don Carlos, que muy conocidos en la ciudad. ¿Quién no se peluqueó alguna vez ahí? Y ahí estuvo por muchos años la peluquería. Más adelante estaban los cuartos de renta de don Enrique Guerra, donde vivían personas que inclusive tenían algunos negocios. Adelante estaba un cuarto de renta donde vivía el español don Nemesio Amuedo, propietario de la mueblería San Luis de enfrente. Él era un español que había nacido en Pontevedra, España, y había llegado a México en los años 20, y aquí se estableció, y aquí murió también en Tamazunchale. La casa Jonguitú, de don Nachito Jonguitú, también ahí pues abarrotes, ahí se vendían galletas, dulces, también tenían, recuerdo que había muchas cubetas colgando de estas de lámina, y a un lado de la tienda de don Nachito Jonguitú se encontraba la Casa Berta y la farmacia Cruz Roja. La farmacia Cruz Roja era de don Leandro Ojeda Pimentel, pero la administró por muchos años don Ángel Márquez Lozano, que ahí terminó su época. Luego venía la Casa Berta, que era la panadería de doña Tala Mercado, doña Natalia Mercado, una preciosa tienda de panadería. También vendían ahí coronas, velas para cuando había algún funeral o algo así. Y adelante pues estaba el consultorio del doctor José Medina Martínez, recientemente fallecido, pero antes estaba también la tienda de don Pedro Hipólito Herber, la industrial, y una tienda que pues también fue toda una época, porque en los años 30 tenía su fábrica de sodas. Ahí fabricaban sodas, uno de los pocos pueblos que fabricaban sodas. Él recibía las esencias que venían vía fluvial de Tampico en recipientes metálicos, es decir, el polvo con que hacían el refresco. Tenía una botella de canica, que todavía existen muchas fabricadas en Holanda, y que se envasaban ahí todavía. Actualmente el señor Pedro Hipólito Alvarado tiene la máquina ahí donde se ponía la tapa de la botella de canica para ya envasar y entregar el producto. Y bueno, las tiendas a los lados, la Princesa de don Francisco Arcos, una tienda muy bonita. Seguía la relojería del señor Simitrio Ahumada, que era una famosa relojería. La Competencia de don Chimino Quintanar. A la esquina por muchos años estuvo el puesto de jugos de mi papá también, el Pájaro Madrugador. En la esquina había, siempre pues fue carnicería un tiempo, y
Un tiempo después fue El Rock, propiedad del profesor Efraín Hernández, en paz descanse, hermano del maestro Jaime, que también tuvo su relojería y joyería ahí en esa esquina de Amado Nervo y la avenida Hidalgo. Hacia la esquina, entre Amado Nervo e Hidalgo, en la mera esquina, se encontraba la tienda de don José Martínez Riva Palacio, Casa Martínez, donde era una ferretería y vendían de todo, hasta pólvora vendían asadones, arados, herramienta en general, e implementos agrícolas que mucha gente iba a comprar ahí con don José Martínez. En la esquina siempre estuvo el Vencedor. Quiero decirles que la línea de transportes Vencedor nació en Tamazunchale. He visto muchos artículos que dicen que en Ciudad Valles no. Los propietarios de esta línea, que inicia con solamente un transporte, fueron don Francisco y Felipe Castro. Ellos fueron los propietarios de este autotransporte, que cuando se abre la carretera llega hasta Jolol, mientras seguía avanzando hasta Ciudad Valles, y de ahí se regresaba. Algunas veces iba a Tancanwitz y regresaba a Tamazunchale. Posteriormente llegó la carretera a Ciudad Valles y llegó a Valles. Como uno de los hijos de los señores Castro, el señor don Rafael Castro Torres, heredó las concesiones y él vivía en Valles. Mucha gente cree que en Valles nació la línea, pero no, esta nació en Tamazunchale, y un hijo del señor Castro fue el que continuó con este gran emporio de transporte, que después lo traspasó a una línea de Ciudad Mante, Tamaulipas. Pero Tamazunchale, todo lo que es el centro de la ciudad, era muy tradicional. Había restaurantes, estaba el restaurante Roberto, de Roberto Leighton también, el restaurante La Unión o Selecto, que también fue de la señora Gama, doña Elena Rodea de Gama, y la tienda de Chinfón en la esquina del Jardín Juárez, un cantonés que llegó a Tamazunchale y fue en sí el introductor de las carnes frías, porque en Tamazunchale la gente no comía carnes frías, pero ahí se vendía lo que es el jamón, la salchicha, tocino, etcétera, y podemos decir que él fue el introductor. Más tarde pues ya hubo otras tiendas que empezaron a poner en sus expendios este tipo de productos para el público. Es interesante escuchar de todas estas lugares, ¿verdad? Que a lo mejor hoy en día algunos todavía se conservan, algunos pues ya no, ¿verdad? Y pues también hablar del Tamazunchale antiguo pues es remitirnos a sus hoteles y restaurantes, ¿verdad? Y platíquenos, profesor, de ellos, cuáles todavía podemos al día de hoy ubicar y pues cuáles ya no se ubican aquí en Tamazunchale. Bueno, la hotelería fue sin duda un espacio muy importante de desarrollo para Tamazunchale. Cuando se abre la carretera nacional, empiezan a instalarse hoteles a lo largo y ancho de la carretera. Entonces, no solamente aquí en Tamazunchale, pero Tamazunchale fue un lugar muy, muy buscado por los turistas estadounidenses, que en ese tiempo llegaban cantidad. De tal manera que cuando se abre la carretera ya existían algunos pequeños hoteles o posadas, como era el Hotel Isabel de la alemana Elfrieda Schuderheim de Dogin, que era vecina nuestra, y lo que hoy es el Hotel Tropical, que todavía está funcionando. En los años 40 se abren varios hoteles, entre estos el Hotel San Antonio, que era propietario el señor Carlos Ríos, un rico azucarero que venía del estado de Veracruz. Poco tiempo fue el propietario de este lugar, porque lo traspasó a una familia estadounidense, los señores Hollingsworth, que durante muchos años estuvieron dirigiendo el Hotel San Antonio. Antes estaba ya en los años 30 el Gandhi Kurtz, que era propiedad de don Enrique Gandhi, y también el hotel que acabamos de ver hace un rato, el Hotel Progreso, propiedad de don José Martínez Riva Palacio. Este hotel pues tiene una fachada muy interesante, como un palacio europeo. Fue construido por trabajadores de la carretera nacional México-Laredo.
Se dice que los planos fueron hechos por ellos y le ayudaron para que usara esta parte de la carretera nacional, que era propiedad de don José, y se construyera este hotel que por muchos años fue muy tradicional. Hoy tiene otro nombre ya, al pasar en el año 57 a la familia González. También en el 49 se construye el Hotel Mirador. En los años 30 también el Hotel Tamazunchale Inn, que fue propiedad de don Esteban Canseco Paz, el Hotel Mirador de don Servando Costa Mesa, y los hoteles que estaban por la carretera nacional rumbo a Matlapa, que es el Águila, o el campo El Águila, que más tarde, durante la expropiación petrolera en 1938, pasó a ser el campo Pemex. Es hoy una zona exclusiva y un vecindario residencial, y se encuentra una estación radiodifusora. Frente a la estación gasolinera se encontraba el Hotel Cadillac, propiedad de don Federico Rogers, que tenía también un restaurante muy amplio que era muy visitado por turistas estadounidenses. Estaba el Sol, el Patio también, que eran hoteles muy reconocidos. Y otros hoteles pequeños que había, por ejemplo, el del español don David Álvarez, que se encontraba aquí frente a la parroquia de San Juan Bautista, en la Casa de Piedra, el Hotel David. Estaba el Hotel Jalapa también, que era otro hotel, y pequeñas posadas donde llegaban turistas de todas partes del mundo, no nada más. Hay testimonios de turistas alemanes, ingleses, estadounidenses, de muchas partes de Europa, que estuvieron en Tamazunchale durante la apertura de la carretera nacional y que se hospedaron en estos hoteles. Hay también anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, en el Hotel DZ, que se encontraba aquí sobre la avenida Morelos, era propiedad de don Demetrio Schilinski. Don Demetrio Schilinski era un refugiado austriaco que tenía relación con Schilinski, aquel famoso cómico que hacía pareja con Manolín y Schilinski. Ese Schilinski a la vez era cuñado de Mario Moreno Cantinflas, y en muchas ocasiones Cantinflas estuvo aquí, en ese lugar que se llamaba el DZ. Era un espacio para turistas de cierto nivel, porque llegaban Cadillacs, Pacas Bears, los vehículos de muy alto costo, y por eso se veía que era para turistas de otro nivel económico. Tenía bungalows, tenía un kiosco, un buen restaurante, y mucha gente. Lo importante de todo esto de la hotelería es que mucha gente de Tamazunchale estuvo involucrada ahí y tenía un ingreso. Podemos decir entonces que la hotelería representó para Tamazunchale una forma de vida muy, muy especial. Había una derrama económica muy grande, porque pues había meseros, había personas que trabajaban en darle mantenimiento a los hoteles, a las recámaras, a las instalaciones en general. Había también lo que le llamaban corredores, que eran personas que se apostaban en el puente, y llegaban los turistas estadounidenses y les decían: "Sir, do you want a room? We have 2 bedrooms, we have 1 bedroom, we have purified water", tenemos agua purificada, tenemos una recámara con una cama, con 2 camas, en fin. Los llevaban y ellos recibían comisiones por llevar a los turistas a sus hoteles. Entonces, esto era algo aparte, que también había muchas personas que vendían productos de la región. En ese tiempo no se tenía una percepción del cuidado de la fauna, porque yo cuando era niño recuerdo, y creo que mucha gente me va a dar la razón, veíamos cómo indiscriminadamente vendían animales a los turistas. Tigrillos, oso hormiguero, tucanes, que ya casi se extinguieron aquí en Tamazunchale. Tigrillos, había muchísimos que compraban, cotorros, palomas. Había turistas que realmente venían a eso, que traían vehículos especiales adaptados para que se depositaran los animales y regresaran a los Estados Unidos. Serpientes de diferentes tipos, en fin, ese tipo de movimientos había. También los que vendían artesanías. Había
quienes vendían cinturones de piel, respaldos para los asientos, piedras de chililite, estas piedras brillosas. Yo recuerdo cómo se las ofrecían a los turistas, y de esa manera Tamazunchale tenía un gran ingreso de circulante, de divisas, que pues era entonces un pueblo próspero por la hotelería. Muy interesantes narraciones, maestro Juan, y pues realmente nos transporta aquellos tiempos, aquellos momentos, ¿verdad? Pero amigos, por favor, queremos que se queden con nosotras, hay aún más información. Queremos hacer una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotras. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170,000 autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000 millones, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres es el cáncer de mama. Pero ¿sabías que si es detectado a tiempo tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos o acude con especialistas. Prevención es vida. 62ª Legislatura, debatir para decidir. San Luis Potosí será anfitrión del segundo Tianguis de Pueblos Mágicos. Descubre la cultura, tradición y artesanías de los 121 pueblos de México en un solo sitio y sin salir de casa. Este 9 y 10 de diciembre, vive la experiencia de compra y descubre los atractivos de San Luis Potosí y de México a través de espacios culturales, empresas de tour operadores, áreas de negocios y ofertas de productos. Registrándote en la plataforma, tu acceso será 100% gratuito. Sé parte de la evolución del turismo en México. Tianguis de Pueblos Mágicos Digital, San Luis Potosí 2020. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. En el Congreso del Estado seguimos trabajando. Con motivo del informe del Poder Ejecutivo, comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo. Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud, seguridad, educación, transporte, desarrollo económico y social. Pedimos cuentas claras para todos los potosinos. 62ª Legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. El Congreso del Estado convoca a la ciudadanía a proponer a la persona merecedora de la presea al Mérito Plan de San Luis, edición 2020. Entrega de propuestas del 16 al 27 de noviembre. Consulta las bases en www.congresosanluis.gov.mx. 62ª Legislatura, debatir para decidir.
¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170,000 autos al año para todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis $1,000 millones, instalaron una cosa impresionante y 2,500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores llenaríamos el Estadio Azteca, porque 82,000 empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ello, en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. 62ª legislatura, debatir para decidir. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan 2 en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con el profesor Juan Barajas Rubio. Él es cronista de aquí de Tamazunchale. Y bien, maestro, pues veíamos en las imágenes de ese Tamazunchale antiguo, veíamos las calles muy limpias, ¿verdad? Los lugares a los que se alcanzan a ver en estas imágenes muy limpias. ¿Qué le pasó a ese Tamazunchale? Que pareciera ser que con la pues modernidad llegó a ser un mal ejemplo de limpieza, de urbanización. ¿Dónde está ese Tamazunchale? Pues la explosión demográfica, sin duda el crecimiento desmedido de la población. Tamazunchale fue creciendo. En aquellos años éramos pocos y conservábamos más limpia nuestra ciudad. Yo recuerdo que por la calle de abajo, que le llamaban la calle Hidalgo, toda la gente salía a barrer en las mañanas, regaba y barría, aseaba su casa. Ya por las tardes estaba descansando en sus mecedoras, en sus sillas afuera de las casas, porque la mayor parte de las casas de la calle Hidalgo eran de artesonados, desde lámina con madera, y había pues un espacio para descansar por las tardes. No había casi vehículos. El comercio no estaba como hoy, las calles eran transitables. Bueno, había muy poco vehículo también que circulaba por ahí, pero las calles estaban limpias, en efecto. Había limpieza, casi no teníamos un servicio muy amplio de recolección de basura. Teníamos un camioncito muy antiguo que circulaba y recogía los desechos, pero era muy raro, porque también la modernidad ha hecho que todo mundo pues adquiera productos, a lo largo de los años ha adquirido productos que están empacados en envases que muchos no son biodegradables y que se empezaron a tirar. Antes no, por ejemplo, la gente consumía productos en el mercado, envolvían la carne con hoja de papatla, que es un producto natural, que es un desecho que pues es hasta benéfico como abono, y tiraban todo eso, pero había la mayor parte de las cosas se envolvían ya fuera en papel de estraza, que también producto de la madera, o en hojas de papatla, hojas de plátano, y no tiraban la basura como hoy. Había un hábito más marcado de la limpieza, del aseo. Inclusive las mismas personas tenían mucho cuidado en su arreglo personal. Yo recuerdo que se bañaban por la mañana y por las tardes y tenían otra forma de vida muy diferente. A medida que fue creciendo la ciudad, se fue poblando y empezaron a llegar personas de todas partes de la República, y Tamazunchale fue cambiando sus hábitos.
Llegó un momento en que Tamazunchale era muy sucio, teníamos demasiadísima basura, todavía hay, pero ya hay ahora también un servicio de recolección mucho más completo. Así es, profesor. Y bueno, pues, ¿qué decir de las consecuencias que ha traído pues esta contingencia, verdad, con el confinamiento? Háblenos, por ejemplo, de la vida, de la infancia que les tocó vivir, pues, por ejemplo, a los que ya tienen más edad, y pues cómo se compara con la que hoy están viviendo los niños, y pues sobre todo sin sumarle incluso la pandemia, porque aunque no tengamos esta contingencia, pues aún así es muy diferente, ¿no? Bueno, como niños nos tocó vivir una vida muy hermosa en Tamazunchale. Aparte de limpia, pues teníamos sí ciertas distracciones. Había poca televisión, pero teníamos un cine, y ese cine era uno de los mejores cines que teníamos en la región. Aquí se presentaban todas las películas del cine nacional. Éramos clientes asiduos, cinéfilos del cine Edén. Llegábamos a ver en la matiné películas del Santo, de Blue Demon, Las Rancheras. Íbamos también entre semana a ver alguna que otra película del cine estadounidense, y las películas eran sanas, no había películas que fueran morbosas o que tuvieran otro fin. También los niños jugábamos otras cosas, las canicas, el trompo, el yoyo, las escondidas, y nuestra diversión era tan hermosa que pues todos nos conocíamos y podíamos compartir este tipo de juegos, actividades lúdicas con todos, sin ningún problema en aquellos años. Pues bien, maestro, hay muchísimo que quisiéramos seguir platicando con usted, como siempre un excelente conversador, pero pues hemos agotado por hoy el tiempo. Me gustaría terminar con esta pregunta: ¿cómo visualiza usted la situación pues que se avecina, considerando que tenemos que aprender a reeducarnos, a vivir con una mascarilla, con un cubrebocas? ¿Qué visualiza usted que vienen para los futuros tiempos? Debemos seguir cuidándonos. Sin duda estamos viviendo tiempos muy difíciles. Todavía el mundo está siendo sacudido por esta pandemia que tantos estragos ha causado, y que pues tenemos dentro de todo noticias alentadoras que han surgido en los últimos días de que pronto tendremos una vacuna ya para prevenirnos. Sin embargo, debemos estar sujetos a la nueva normalidad. Debemos seguir usando nuestro cubrebocas, nuestras mascarillas, nuestras caretas, y guardar la distancia también, porque esto es muy importante. Muchas veces no tenemos conciencia de las cosas, a veces pensamos que esto ya pasó y no ha pasado. Tenemos todavía latente la amenaza del virus, todavía siguen amigos nuestros pereciendo ante esta enfermedad tan terrible que se ha presentado. Nos duele mucho, nos consterna, y queremos insistir en que nos cuidemos más. No son tiempos para fiestas, vienen tiempos de muchas celebraciones en adelante, pero debemos dejarlas para otro tiempo, esperar que esto mejore, que las condiciones se vayan dando a través de las indicaciones que nos dan las autoridades de salud, que están muy al tanto de lo que está aconteciendo, nos están informando, nos están pidiendo y reforzando las medidas de seguridad para cada uno. Cuidarnos, tener una sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente, no estar en aglomeraciones, no realizar fiestas. Aunque tengamos ganas de ir a una fiesta, a veces una persona llega que puede ser con síntomas muy leves y cree que no está enfermo, pero ese puede enfermar a otras personas que tienen enfermedades degenerativas y que pueden causarle la muerte. Entonces tengamos mucho cuidado, vivamos con este tiempo de una nueva vida, podemos decir, que va a durar todavía. Va a durar mientras no seamos todos vacunados y estemos ya listos para seguir adelante. Todo debe de llegar a la normalidad. Así como la gripa española terminó en 2 años, esperemos que esto no llegue a más, y que la ciencia de hoy, que Dios le dé sabiduría a quienes están al tanto de esto, para que nos saque adelante. Así es, profesor, pues son muy buenas recomendaciones para que todos podamos seguirlas y así poder retomar nuestras actividades
con normalidad, ¿verdad? Y pues bueno, ya llegando al término de esta emisión, profesor, ¿algo que desea agregar? Pues muchas gracias, estoy muy agradecido por este espacio. Quisiéramos tener más tiempo para platicar porque hay tantas cosas que podemos platicar, pero el espacio es importante. Agradezco mucho al maestro Jaime, a ustedes que conducen este programa tan acertadamente y que nos permiten expresar y dar estas crónicas que hacen recordar mucho a nuestros tamazunchalenses y a aquellos que están fuera, como los que nos han escrito ahorita de diferentes partes de la República. Muchas gracias por la invitación. Y pues gracias a usted que nos da la oportunidad de llegar todos los martes a su hogar. Saludamos con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos siguen viendo desde sus hogares, a la profesora María Elena Hernández Vigiano, quien nos ve desde La Paz, Baja California, a Cori Rivera, saludos también a la maestra Reina Casanova, que nos está viendo en Axtla, junto con el maestro Fabián Argüelles, y gracias también a quienes hacen posible la transmisión de este programa, a nuestro querido director general, profesor Jaime Hernández Vigiano, a doña Anita, que está en el audio, siempre dándonos la voz, a Freddy acá en las cámaras, a Juan Jaime en los controles, y gracias a usted que nos recibe en la calidez de su hogar. Los invitamos para el día de mañana que estén atentos en la programación de las 7 de la mañana aquí en Tamas TV, totalmente en vivo. Estará como invitado el senador Primo Doté Mata. Si usted quiere enviar alguna pregunta, algún mensaje, entre por favor a nuestro Facebook y tendrá oportunidad de hacerlo llegar. Pues muchísimas gracias, maestro Juan, ya nos vamos. Así es, Liz, pues muy interesante esta entrevista que tuvimos el día de hoy, esperamos tenerlos muy pronto de nuevo aquí en este programa, profesor, para seguir platicando de otros temas que seguramente también son muy interesantes, y pues esperarlos que nos sigan en las programaciones de Tamasvisión. Nos vemos el próximo martes en Entre Mujeres. Cuidando, por favor, y nos vemos el próximo martes.